El metal ha demostrado ser uno de los movimientos más grandes y contundentes de la historia reciente. Más allá de cualquier mérito artístico, la comunidad metalera es conocida por su amor incondicional hacia este género. Al ser Argentina un país tan rockero, no es raro que se haya consolidado una escena metalera tan activa y comprometida con la causa. Sin embargo, al comparar con otros países del mundo, pasa algo raro, dado que, sacando algún que otro caso aislado, jamás pudimos tener representantes en el circuito comercial. Es decir, si bien hubo referentes populares, jamás pudo llegar a tener la popularidad del rock en los 70s, el rock barriga en los 90s 2000 y el hip hop en la actualidad. Nunca tuvimos el equivalente a Metallica o Pantera, al menos en lo que respecta a popularidad, claro está. Entonces, cabe preguntarnos en qué falló. ¿Cómo un movimiento tan comprometido jamás pudo cautivar a un público masivo? Eso es lo que intentaré explicar a lo largo de esta serie de videos, donde exploraremos la historia del metal argentino para ver si encontramos pistas que puedan explicar este fracaso. Y si es que hubo un fracaso realmente. Así que, sin más vueltas, pasemos a ver este primer video dedicado al metal argentino en los 80s. Cuando hablamos de la historia del metal tenemos un problema. Resulta casi imposible ubicar de manera precisa en qué momento inició, dado que se fue dando de manera gradual y de forma casi imperceptible. No fue algo rupturista y extraño como la música house o el hip hop. O mejor dicho, muy poca gente discute dónde y cuándo inició el hip hop. Es muy fácil ubicarlo en tiempo y espacio. Con el metal pasa todo lo contrario. Si preguntamos cuál fue la primera banda de metal, vamos a tener tantas respuestas como metaleros en el mundo. Hay quienes adjudican la creación de este género a bandas de los 70s como Deep Purple o Blue Cheer, aunque también podemos encontrar un sonido cercano al metal en la discografía de King Crimson. Los más intrépidos afirman que la primera canción de heavy metal fue Helter Skelter de The Beatles. Una exageración para mi gusto, pero bueno. Este tipo de discusiones me parecen completamente inútiles porque solo se plantean en términos musicales. El metal, más allá de que puede ser tomado como un género musical, es un movimiento cultural con una estética y una simbología específica. Por lo tanto, reducir todas las notas que aparecen en la partitura es un error. Para responder quién inició el metal, al menos de manera simbólica, deberíamos buscar una banda que no solo haya abordado el rock de manera más agresiva, sino que también haya vinculado una estética particular y toda una filosofía de vida en torno a esta música. La primera banda que cumple con todos estos requisitos es Black Sabbath, un grupo que, más allá de lo musical, aportó mucha de la simbología asociada con el metal, pero más importante, una forma de ver el mundo. De ahí en adelante aparecen los grandes referentes como Judas Priest, Iron Maiden, Saxon, Manowar o cualquiera que puedan llegar a nombrar. En Argentina podríamos hacer un ejercicio similar, aunque el tema es aún más complejo. Al igual que pasó con muchas de las bandas de rock progresivo, tenían un sonido bastante metalero, como puede ser Post-Crucifixión de Pescado Rabioso. También está la discografía del Reloj, quienes casualmente hacían algo muy cercano al metal progresivo. Y por último, podemos citar Sucio y Desprolijo de Papos Blues, quienes algunos lo catalogan como uno de los primeros grupos de stoner. Todas las mañanas son iguales. El caso de Papos Blues es llamativo porque su fundador, Norberto Papo Napolitano, sería responsable de crear la banda encargada de vincular el sonido pesado a una estética en particular. Estoy hablando de Riff con su álbum Ruedas de Metal de 1981. Se podría decir que ellos meten el metal en Argentina. Por ejemplo, el nombre del disco es la traducción al español del disco de Saxon, Wheels of Steel. También incorporan la vestimenta de cuero acompañada por las tachas. El problema acá es que musicalmente no hacían metal ni por asomo. Riff es una banda de hard rock con todas las letras. La verdadera explosión de heavy metal empezaría más adelante, pero para entender este punto necesitamos repasar el contexto argentino de ese entonces. En los 70, ciertos sectores querían imponer un modelo económico similar a lo que haría Reagan más adelante en Estados Unidos, un estado chico y mano dura frente a todo tipo de conflicto. El problema es que, en Argentina, este modelo se instaló mediante un golpe de estado en 1976, el cual torturó y desapareció a 30.000 personas. Por eso, diversos personajes de la cultura fueron obligados al exilio, otros lamentablemente fueron desaparecidos. Sin embargo, el movimiento hippie se mantuvo activo durante esta época y por eso bandas de rock progresivo y sinfónico pudieron hacer una carrera exitosa dentro del país. Ahora, a principios de los 80 la tensión social no paraba de aumentar, haciendo que el aparato represor empiece a perder poder. Es así como, en un intento desesperado por revivir el patriotismo, en 1982 el gobierno militar decide tomar las Islas Malvinas. ¡Niños, no se alarmen!
Carmen, pero tomaron las Islas Malvinas. Obviamente no había forma de ganar esa guerra, la idea era hacer propaganda con ese evento. Este dato es fundamental para nosotros porque pasan dos sucesos que explican el metal argentino. Uno de ellos es la censura respecto de la música interpretada en inglés. Para exaltar el patriotismo, deciden prohibir en las radios todo tipo de música en inglés, haciendo que escuchar metal en Argentina sea casi imposible. El otro evento histórico relevante es el Festival Americano por la Solidaridad, el cual contaba con la presencia de grandes figuras del rock argentino como León Gieco, Papo y Spinetta. El objetivo inicial era hacer un festival solidario para colaborar con los soldados. Para sorpresa de nadie, las donaciones nunca llegaron. Por eso hay quienes denuncian un pacto entre los músicos y la dictadura militar. Jamás encontré evidencia de esto, según los músicos participaron engañados, aunque sí resulta contradictorio organizar un festival por la paz mientras se están recaudando fondos para la guerra. Más allá de las intenciones, esto crea un resentimiento hacia el rock nacional y toda esa juventud hippie dormida. Es así como nacen proyectos contestatarios y rabiosos como Los Violadores o B8, probablemente la peor banda de metal argentino. ¡Heavy metal! Esta banda inicia ya por finales de los 70 con Ricardo Iorio y Ricardo Chofa Moreno, aunque Moreno, por problemas de salud, no llegaría a ser parte de la formación histórica del grupo, la cual contaba con Alberto Samarvide en voz, Osvaldo Civil en guitarra, Ricardo Iorio en bajo y Gustavo Roweck en la batería. Ellos empezarían a tocar en el circuito independiente argentino hasta llegar a los oídos de Papo, quien les da un lugar en el Festival Barrock en 1982, donde B8 se enfrenta por primera vez al público masivo. Según cuentan quienes asistieron al festival, la banda no fue bien recibida producto del sonido abrasivo y directo. Ante este rechazo, Ricardo Iorio dice una frase que pasaría de la historia, marcando así el inicio del metal argentino, al menos en un nivel simbólico. Hola, no nos dejan tocar más, así que vamos a tocar 2 temas más y no más. ¡Marca sangrienta y los hippies que se mueran! Ya para 1983, la democracia vuelve a Argentina y con ella llegan discos del exterior, dando paso a que se popularicen géneros musicales como el New Wave, Punk, Post-Punk y obviamente el metal. De hecho, en 1983 B8 puede grabar su tan esperado primer LP, Luchando por el Metal. Ya no creo en nadie, ya no creo en ti, ya no creo en nada porque nadie cree en mí. Este inicia con el himno del metal argentino, Destrucción. Para que se den una idea, un chiste recurrente es pedirle a los artistas en un recital que toquen Destrucción, así, sin ningún tipo de contexto. Que la destrucción del juicio final será la solución, destrucción. Lo que llama la atención es el sonido rústico y directo con esa letra que habla sobre su enojo hacia el mundo. Pero no es un enojo sin dirección. B8 antagoniza con una juventud dormida y la dictadura militar. Por eso vamos a encontrar canciones como Tiempos Metálicos, donde dicen que se acabó el hippismo y ahora es tiempo de metal. Basta de hippies, basta de rogar, estalló el tiempo del metal. Lejos estamos de la poesía surrealista y rebuscada de los 70s. B8 le canta a la clase obrera castigada por la dictadura militar e ignorada por el rock argentino. Donde mejor queda plasmado este sentimiento es en Brigadas Metálicas. Los que están podridos de aguantar, el santo de los que quieren paz. Esta canción es particularmente importante porque habla del carácter colectivo del metal. No están proponiendo romper todo, sino más bien agruparse por un interés común, el metal. Un pensamiento bastante propio del último tiempo, por eso lo vamos a encontrar también en el hardcore, por ejemplo. Si el Estado solo se encarga de castigarnos y la sociedad nos rechaza, unámonos por el metal y no por amor a la patria. Ahora, en el caso de B8, Brigadas Metálicas está dedicada a grupos de jóvenes metaleros que se juntaban para ir a recitales. Si bien en el 83 estábamos en democracia, la policía seguía hostigando a la juventud. Si encontraban 20 metaleros en la calle, no iban a poder meterlos a todos presos en un patrullero. Con el tiempo, estas brigadas fueron cobrando un rol más activo dentro de la escena, como la brigada de Hurling Metal, donde estaba un sujeto conocido bajo el seudónimo de Pocho Metálica, creador del fanzine Hurling Metal, el cual en un futuro se transformaría en un sello discográfico independiente. Al día de hoy siguen existiendo. Otro actor fundamental de esta época fue Fabián de la Torre, quien fundó el fanzine Metallica allá por 1986. Si les interesa, hay un libro donde recopila números del 86 al 99. Es bueno resaltar la labor de las brigadas metálicas porque a veces se hace foco en riff y B8, ignorando que el metal es y siempre será una construcción colectiva. Es innegable el valor de las bandas ya mencionadas, pero para entender el sonido del metal argentino es necesario indagar en otros grupos, como por ejemplo Bloque y Thor, quienes integraron el compilado Aliación del sello Umbral. A diferencia de B8, ambas bandas tenían un sonido más cercano al metal clásico, como puede ser el caso de Saxon, Judas Priest y hasta Mercyful Fate.
No es por ponerme en patriota, pero para mí es correcto hablar de metal argentino porque más allá de las similitudes con el metal inglés, se nota un sonido propio. En parte porque con la llegada de la democracia apareció casi toda la música de golpe, por lo tanto los artistas tenían varias fuentes de inspiración. Pero además, Argentina tuvo sus propios referentes en los 70s, como Crucis, El Reloj o Papo en sus distintos proyectos, sumado a la tradición tanguera y folclórica. No es casual que las letras del metal argentino sean tan ricas. O sea, no apelaban mucho a la metáfora, pero aportaban a la experiencia. No es que tradujeron en español cosas del inglés. Después, entre las bandas importantes podemos mencionar a Helion, una banda de metal clásico cuyo legado quedó manchado por ese cuestionable arte de tapa. Sacando lo gracioso que puede ser la portada, en esta banda estaba Mario Ian, quien ha participado de distintos proyectos dentro del metal argentino. Hay quienes dicen que es el mejor cantante de metal argentino, pero bueno, no voy a entrar en ese debate. También estaba Retro Satán, una banda que supo incorporar la estética satánica, por eso algunos lo toman como la primera banda de black metal argentino. Personalmente no estoy de acuerdo, claramente hacían metal clásico. Aún así, es una de las bandas más interesantes de la época. Sin ir más lejos, se transformaron en una banda de culto y hasta tuvieron una simpática aparición en la tele. En esta misma línea estaba Cerbero, aunque ellos no llegan a grabar un disco de estudio, pero es bueno nombrarlos. También podríamos mencionar a Bunker, la primera banda argentina que pudo firmar con una multinacional. Entonces, todo parecía indicar que el metal argentino estaba destinado al éxito. En 1985, Riff saca otro clásico de la música pesada argentina, Riff 7. B8 por su parte edita Un Paso Más en la Batalla, donde musicalmente hacen algo similar a su primer disco, pero con un sonido un tanto más pulido. Sumado a esto, en el 84 estuvo uno de los primeros festivales dedicados al heavy metal, los festivales metálicos de primavera. Es confuso porque se llaman festivales, pero fue un solo festival, no sé, cosa de los 80. Según pude averiguar, fue medio caótico, pero da cuenta de cómo la música pesada empezaba a cobrar relevancia. Es más, los medios tradicionales dedicaban espacio al metal, como por ejemplo la revista Metal o el mítico programa radial Cuero Pesado. Y por último podríamos nombrar algunas presentaciones en televisión abierta, aunque de esto no quedó registro fílmico. Lamentablemente, no todo eran buenas noticias para el metal en los 80, más bien todo lo contrario. Sacando Riff y B8, muchas de las bandas pioneras desaparecieron luego de su primer disco. De hecho, si hoy podemos escuchar Bloque o Retro Satán, es gracias al trabajo de Urlin Metal, quienes se encargaron de reeditarlos. Ahora bien, cuando se narra esta historia, se hace foco en las internas dentro de las bandas o las famosas peleas de egos, las cuales efectivamente existieron, pero quedarse con eso es ignorar el clima hostil donde se desarrolló el metal argentino. Por un lado, el país atravesaba una crisis político y económica severa, hubo hasta un intento de golpe de Estado, producto por el cual sacan las leyes de punto final y obediencia debida. Básicamente, impedían que se sigan investigando los crímenes de lesa humanidad. Recuerden este dato porque va a ser importante a futuro. Y como si fuera poco, nos estábamos acercando a una mega crisis económica que terminaría en un proceso hiperinflacionario. Es por eso que los músicos debían trabajar de otra cosa para poder mantener su carrera musical. De esta forma, cualquier mínima tensión dentro del grupo escalaba producto de los problemas financieros. Sumado a esto, salvo Riff y B8 hasta cierto punto, el resto de las bandas sonaba bastante mal, debido a lo difícil que era acceder a un estudio de grabación. La mayoría de los discos fueron grabados en estudios dedicados a la cumbia o el chamamé. Obviamente los técnicos no tenían ni la menor idea de cómo microfonear una batería o cómo mezclar guitarras con distorsión. Por otra parte, el estigma de ser metalero dentro de la sociedad era muy grande. Las personas con pelo largo eran percibidas como delincuentes o drogadictos en ciertos círculos. Para que se den una idea, habían inventado que los de Kiss pisaban pollitos en el escenario. Por lo tanto, la difusión en los medios tradicionales era muy poca, o lo que es peor, si aparecían eran con noticias falsas como la de Kiss. Y por último, pero no menos importante, está el rol del público. Obviamente esta época no la viví y solo puedo basarme en testimonios que fui recolectando, pero el público metalero de los 80s fue más que cuestionable. Ya de por sí era difícil ir a un recital de metal sin que caiga la policía, pero cuando no venía la policía había peleas entre metaleros. Según cuenta la leyenda, los recitales de Riff fueron tan caóticos que por eso la banda se tomó un descanso entre el 82 y el 85. Por lo que pude averiguar, este tipo de enfrentamientos deben haber sido causados por una minoría amplificada
modificada por los medios de comunicación. Se inventaron lo de Kiss y los pollitos, con 2 metaleros a las piñas hacían una fiesta. Ahora, es cierto que entre el público se generaban peleas medio irracionales en pos de defender el verdadero metal y sacar a los caretas de la escena. Ustedes se preguntarán cómo puede ser que haya rivalidades si tocaban en los mismos festivales, los músicos eran amigos y hasta eran del mismo sello. Es lo que me vengo preguntando desde que tengo memoria. Domingo Felice, de Retro Satán, en el libro Cuando éramos reyes, luego de algunos improperios, dice lo siguiente: todo era re difícil, no había cuerdas, instrumentos, equipos y todo era carísimo. La importación estaba cerrada y por lo tanto no podías acceder a nada. La violencia en los recitales era algo común y corriente. Siempre había quilombos de toda clase y se agarraban a las piñas los heavies con los punks y los heavies con los heavies. Después estaba la costumbre de que nadie pagaba una entrada. Todos se querían colar porque pensaban que no tenían la obligación de pagar. Sacando el tema de la violencia, lo que sí noté es que el público metalero es súper conservador a nivel musical. Es decir, el metal es un género propositivo y revolucionario. Hoy Judas Priest parece viejo, pero en su momento produjo un quiebre, lo mismo con B8 y su mensaje anti-hippie. Paradójicamente, el público metalero se resiste mucho al cambio. Por ejemplo, las bandas Super Ratón y Genocidio fueron súper resistidas por tener cantantes femeninas. Si se ponen a escucharlas, fueron grandes bandas, pero debido a los insultos y el acoso por parte del público, ambas cantantes abandonaron el metal. También se criticaba a toda banda que intentara buscar un sonido más profesional, como le pasó a Bunker, a quienes acusaban de falso metal o industry plants, para ponerlos en términos actuales. Ahora, cualquier hostilidad o disturbio por parte del público me parece esperable en una sociedad donde hubo tanta violencia por parte del Estado. O sea, un pibe con campera de cuero trabajaba de 8 a 9 horas, en su momento de ocio y un recital, en el camino lo paraba la policía y cuando llegaba a su barrio los vecinos lo trataban de delincuente. Obviamente que esa hostilidad arbitraria iba a terminar generando más violencia. En este contexto completamente adverso, el metal argentino parecía tener los días contados. A finales de los 80s, la mayoría de las bandas pioneras ya no existían, y las que seguían activas lo hacían dentro del circuito independiente sin mucha difusión. Y como si fuera poco, B8 estaba pasando por una crisis. Por un lado, Civil y Rockwell aparentemente tenían una actitud poco profesional y por eso son expulsados de la banda. Pero también Sam Arvide se vuelve evangelista, lo cual contradecía el mensaje de B8, por eso su tercer y último disco es casi metal cristiano. Obviamente B8 como proyecto era insostenible y deciden terminarlo. Aunque lejos de ponerle fin al metal, la separación de B8 da paso a 4 bandas que marcarían la escena nacional durante los 90s: Orcas, Rata Blanca, Logos y la ya legendaria Hermética. Pero eso será parte del próximo video. Y para ir cerrando, es fácil tener una mirada exitista y enojarnos porque jamás pudimos construir una escena como la europea o la norteamericana. Pero, teniendo en cuenta el contexto en el cual se desarrolló el metal de los 80, que hablemos de metal argentino es casi un milagro. El metal en Argentina nace al final de una dictadura y se desarrolla en medio de una de las peores crisis económicas del país. Y no solo supo triunfar, le dio un propósito a muchos jóvenes ignorados por la sociedad. El metal creó su propio circuito de distribución, publicaciones alternativas, sellos discográficos y una comunidad enorme. Si bien no podemos ignorar la violencia por parte del público o las rivalidades sin sentido, pero tampoco podemos olvidar que entre todo ese caos se sentaron las bases para el desarrollo del género. Pero de eso se tratará el próximo video. De momento me despido, no sin antes agradecerle a la gente que está viendo esta serie, porque la verdad costó más de lo que esperaba, pero creería estar contento con el resultado. Así que nada, le agradezco a la gente que colabora mensualmente haciéndose miembro del canal, los que colaboran ahí por Mercado Pago con ese coso que dice super like, y me siguen en Instagram y todas las redes sociales que seguramente ya conocen porque no hace falta que se las presente. Nos estaremos viendo la semana que viene para la segunda parte de esta serie.